Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada domingo, 8 de la noche, donde es un culto para mí poder estar aquí ante ustedes y compartir estas inquietudes, esta visión de lo que estamos viviendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Digo todo esto como preámbulo porque es bueno siempre aclarar que este canal no se dedica a problemas de noticia, sino simplemente a crear conciencia sobre los elementos que tenemos delante, que estamos viviendo el día a día y que son motivo de preocupación. Digo preocupación porque si bien estamos viendo una película de éxitos, de logros, de renacer, de tantas cosas positivas, que a mi entender eso nos está cegando de ver otra realidad que viene paralela a esa de los triunfos, a eso de lo bueno que puede estar sucediendo, pero que si dejamos de lado y no prestamos atención a ese paralelismo, a esa parte que no quisiéramos que existiera, pero que per se sí existe, pone en peligro el futuro. Y el futuro se mide aquí y lo podemos cuantificar en algo muy corto, algo que estamos viviendo en este momento, una realidad que estamos viviendo en un corto tiempo, llámese las elecciones de medio tiempo y la prolongación hasta poder llegar a esa etapa que esperamos, una sucesión limpia, poderosa, que vaya al nuevo presidente, séase el que esté postulado para ese momento. En este momento nuestra convicción, nuestras creencias es que va a ser J.D. Vance, cual aplaudo, que está haciendo un trabajo formidable. Nunca había visto en los años que tengo aquí en los Estados Unidos a un vicepresidente tan activo, tan contestatario, tan compenetrado con el mensaje de la nación, que debe ser el legado de los padres fundadores. Sea quien sea que esté frente al gobierno, el mensaje, la agenda es el legado de los padres fundadores sedimentado en la Constitución. Eso es todo. Si no nos salimos de eso, mantenemos la visión sobre el futuro bien plausible que estamos viendo de los logros del presidente Trump, pero no perdemos de vista el lado oscuro de la moneda, tendremos la posibilidad de ir hacia adelante con paso firme. Voy a tocar varias cositas en el programa de hoy rápido porque como ustedes saben no es el deseo de prolongarlos y tenerlos mucho tiempo ahí, sino que sembrar esa semilla para creer, para pensar, para crear esa conciencia. Al punto donde estamos, le pido por favor, comparta el programa, porque estos mensajes que están aquí sé que son de interés para muchísimas personas y yo no tengo la forma solo para llegar. Yo cuento con usted, con su patrocinio, con su simpatía por una causa que es defender a nuestro hogar, los Estados Unidos de América. El tema inmediato, el general, el teniente general Flynn. El general Flynn, ustedes saben por todas las historias que ha pasado, por todas las vicisitudes a las cuales fue arrastrado. ¿Por quién? Por gobiernos nefastos que crearon todas esas historias que ustedes conocen. En este momento, la mención del general Flynn es porque él tiene un libro que se llama, la traducción literal al español es un poco difícil, el perdón de la inocencia. Es tal como sería literalmente.
El libro recién ha caído en mis manos, un libro ya que tiene ciertos meses de estar publicado, y créanme, vale la pena que lo lea, porque está narrado por él. Están todos los detalles implícitos por lo cual él fue arrastrado, estando en el cargo tan prominente en que él estuvo, y cómo se encargaron la escoria del mar de llevarlos al término de que prácticamente arrastraron a él y a su familia a una bancarrota económica y moral. Hoy, después de años, después de respiros que tuvo, pero que el daño jamás va a poder ser verdaderamente curado en sus almas, en sus conciencias, en sus corazones. Yo les invito, por favor, que si tienen su posibilidad, busquen el libro, léanlo. Vale la pena, puesto de que eso es parte de nuestra ayuda en esta causa de lo que me refiero al principio, el paralelismo con la oscuridad. Conocer ese paralelismo de la oscuridad es fundamental, es principalmente lo que deberíamos tener delante. El triunfo, sí. El aplauso al presidente Trump, que está cumpliendo con todas sus ofrecimientos de campaña, que muchos dicen, no, pero todavía Ucrania. Señores, apoyemos nuestra conciencia, apoyémosle y démosle valor a nuestro voto, al que votamos por el presidente Trump. Y aquí es donde viene tanto mi preocupación. Los enemigos de los Estados Unidos de América, personas non gratas, personas reprochables, personas que prestaron su nombre para ir contra la voluntad de las personas que votaron por el presidente Trump. Uno. Dos, por ir en contra de la Constitución. Tres, tratar de imponernos un criterio ajeno a los valores de esta nación. Por lo cual son delincuentes, son personas traidores, y deberíamos ser nosotros los que estemos constantemente señalando a estas escorias, principalmente a este es descarado, este degenerado, esta crápula, que es la que permitió el vicio de todas las cosas. Y detrás de él, pues por supuesto, él y su hijito, Soros y pandilla. Porque detrás de Soros debe haber un equipo formidable, porque no creo que sea solamente el dinero de él, allí hay otros capitales inmersos, pero él es la cabeza del veneno. Entonces inmediatamente esta escoria que se encargó de llevar a este país increíble, y que todavía hay gente que lo sigan ponderando, pero debajo de este individuo hay muchos. O sea, podemos poner este tipo en una ecuación, un quebrado, y ponemos a él como el común denominador, y tenemos gente ahí de tan mala, pero tan mala estirpe. Sí, mis amigos, de esa estirpe venenosa, que la nación necesita justicia, justicia contra esos delincuentes. Yo le puedo mencionar aquí un decálogo de gente que pudiéramos estar todo el día, pero tenemos el caso de Nancy Pelosi, como esa vieja estruja, el patrimonio que tiene, de dónde lo sacó, dónde lo sedimentó, sino de la pseudodelincuencia,
Adam Schiff, fiscales como la Leticia James, hay tantos que hay, Chuck Schumer, esos individuos no deberían ser llevados a la justicia, ya deberían estar dentro de la justicia, encausados, acusados. Y como ellos, les repito, hay una letanía de nombres extraordinarios. Pero no solamente estamos ahí. Yo tengo aquí unas notas que, déjenme ver si la consigo un momento aquí en la computadora. Eh, Tengo un tweet que publicó hace unos días el presidente Trump y hace mención a Ilhan Omar. Permítame que les voy a leer rápidamente las palabras de Trump y díganme si no es la realidad tangente de lo que es esto. Permítanme un momento y les voy a leer el tweet. Un momento. Con su permiso, voy a quitar los espejuelos, ponérmelos de leer. Ustedes saben que los espejuelos oscuros los uso porque yo estoy recién operado o estoy en plena convalescencia que dura como un año, me dijeron, sobre la retina y la luz me molesta demasiado. Pero me parece que es importante que les pueda leer este texto de la página directamente de Real Donald Trump. Dice aquí, el país de Somalia de Ilhan Omar está plagado de falta de control de gobierno central enmarcado en la pobreza, persistente el hambre, el terrorismo resurgente, piratería dedicadas de largos años de guerra civil, corrupción, violencia generalizada. El 70% de la población vive en pobreza extrema y la inseguridad alimentaria generalizada. Somalia está constantemente clasificada como uno de los países más corruptos del mundo, incluyendo el soborno, malversación de malversaciones y un gobierno disfuncional. Todo esto, Ilhan Omar nos dice, escuchen bien, él se refiere a ella, nos dice cómo dirigir América. Perdón, dice aquí, ¿no fue ella la que se casó con su hermano para poder ganar la ciudadanía? ¿Qué escoria tenemos en nuestro país? Voy a repetir la palabra. ¿Qué escoria tenemos en nuestro país? Diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer cuando ella es un fracaso de su país. Termina diciendo, gracias por su atención a todo este asunto y haz que Estados Unidos sea genial de nuevo. Por favor, envíame sus comentarios, se refiere aquí en su página de Real Donald Trump y que compartan la información. Amigos, permítanme. Yo leo esto y me pregunto si estamos conscientes realmente de lo que nos está tratando de decir el presidente. A mi entender es que nosotros no solamente podemos ser receptivos de esa información, sino que estamos en la obligación de poner nuestro empeño delante, nuestro empeño de defender la acción del gobierno, de hablar de las cosas positivas del gobierno. Y en todo esto viene entonces el pensar cómo no solamente la ideología de esta llama, sino que viene de la mano de agendas
con la mera y declarada intención de dañar a los Estados Unidos. La penetración musulmana. Cuando yo me refiero a penetración, usted sabe a qué me refiero, a la imposición de una agenda con una intención malsana. Bienvenido todo género de creencias, de convicciones, desde el ateo, que el ateo es el primero que es creyente porque está convencido de que él cree que no cree en nadie. Así que esa trabalengua de palabras, él de ateo no tiene nada porque él cree, es un creyente en su idea, pero es creyente. Pero luego tenemos las agendas que vienen de esos tipos radicalizados, donde nosotros somos Satán, donde supuestamente la interpretación que le buscan a sus libros eh, bíblicos del bien, de la bondad, del amor, es que hay que matar al infiel. Y para ello, usted y yo somos los infieles. Así que imagínense dónde estamos parados. Pero es que no nos limitamos aquí. Vean lo que está sucediendo en Europa. Es dantesco. Y el gran problema de esa penetración, que ellos saben que no es de la noche a la mañana, pero que es continua, continua, continua. Y se han venido apoyando en los gobiernos democráticos de cada nación y han ido escalando políticamente en puestos estratégicos. Pero por eso, por sí solos, no son suficientes, sino que ellos, su ideología de crear familias grandes, son los que le van a dar traste a la forma de vida que usted y yo conocemos y que es la occidental, que por razones de modo de vida objetable o no, eso no es lo que estamos hablando en este momento, pero que se dedican a tener uno, máximo dos. Ya la excepción del tercero es una verdadera opción. Pero estos individuos vienen, viven aquí, a la vuelta de años tienen 5, 6, 7 hijos, y si usted multiplica 2 por 2, las cuentas van a ser siempre 4, no va a ser 3,5 ni 5,5. A esa velocidad, los del lado de acá con 2 hijos y los del lado de allá con 6, 7, en menos de 15, 20 años, el panorama habrá cambiado aquí sin haber disparado un solo disparo. ¿Por qué? Porque el lado de acá no estamos defendiendo nuestra forma de vida. No le estoy diciendo que ahora cambien y mañana hay que tener 6 o 7 hijos. No, 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 no. Lo que hay que hacer valer son las leyes de esta nación, porque esta nación fue creado bajo Dios. Crea usted, no crea, pero usted vive de este medio, de esta forma de vida. Sea usted creyente de cualquiera de las relaciones que deba de usted tener con el Creador. Dígase la religión que usted quiera. Pero viene uno de afuera y nosotros no decimos nada. Y viene con una idea predeterminada de que hay que aplicar la ley Sharia, ya no es la ley, nuestras convicciones religiosas, sino que el sometimiento de la mujer, el sometimiento a las libertades, el sometimiento a... Ahí es donde estamos fallando nosotros. Que nosotros deberíamos ser extremadamente activistas para prohibir que alguien venga a cambiar su casa. Imagínese que yo entre a su casa y desde que entre a su casa le empiece a usted a cuestionar su forma de vida y que los muebles que usted tiene en su sala no me gustan y que el papel sanitario que usted usa en su baño no me gusta y que usted, esa hora que usted tiene de levantarse y no orarle a Alá, no me gusta y que usted termina por someterse.
Óigame, despierte, active su conciencia, porque ahí, por ahí es donde nos están agarrando por el cuello. Aquí no van a disparar un disparo. Ellos van a seguir con sus manifestaciones, van a tratar de quemar la bandera. Ya el presidente hizo su trabajo, está prohibido bajo la ley. Pero de que alguien queme la bandera al lado suyo y usted se quede tranquilo y no vaya y le dé dos garnatones, porque usted está defendiendo sus hijos, sus nietos, que están representando en el futuro en esa bandera, y usted se queda inerte, ¿sabe qué? Después no proteste. El problema es que el que está protestando sí soy yo, porque a mí sí me duele lo que le van a pasar a mis nietos, a mi descendencia. Y yo estoy seguro que a usted también. Vea lo que está sucediendo en Europa, véalo. No se divorcie de eso. Cásese en el concepto de que sí, vivimos en el mejor país del mundo, está triunfando la agenda del presidente Trump, pero por el otro lado nos están enterrando un cuchillo y nosotros parece que no lo sentimos y no reaccionamos. Así que el ejemplo de esta señora, que debería ser ya puesta delante de la ley porque le emitió inmigración, utilizó recursos mentirosos para obtener la residencia, la ciudadanía y por ende llegó a un puesto estratégico y que aquí no haya pasado nada. No. De la mano tenemos la penetración musulmana agarrado de la mano del comunismo, disfrazado inicialmente del socialismo, embanderado y empoderado el país, perdón, el partido de los demócratas, que existían en el Partido Demócrata y los han agarrado y los han eclipsado y el partido está en manos de gente con ideas extremas socialistas que van de la mano del comunismo. Así que eso es lo que me refiero desde el principio, ese paralelismo que está existiendo y que nosotros estamos viendo nada más la parte plausible, buena del gobierno del presidente Trump, pero que estos degenerados están trabajando. Y están trabajando con esa agenda de penetración, de cambios, de que aunque las estamos apretando, pero es un solo lado el que lo hace es el gobierno. El wokismo, el racismo, el LGBTQ acepta B, no sé qué. Cada vez hay más manifestaciones, deportistas que se niegan más a apoyar causas como la LGBTQ, en fin, abra los ojos. Esto que estoy haciendo aquí con usted es sembrar una conciencia. Usted investigue, usted y solo usted tiene en sus manos la capacidad de detener en su entorno la penetración de estas agendas. Peligroso, yes. También hay acto que quiero hacer una comparación. El trompismo se está abriendo paso en Europa. ¿Por qué? Porque esa gente está saturado. A eso sí, ya el termómetro le explotó, el mercurio se derramó. Y esa idea de lo que está sucediendo aquí, el trompismo se ha transferido a Europa. Miren, la gente manifestando. Miren, en mismo Inglaterra, la gente con banderas en las calles. Ahí yo me imagino que estarán escribiendo Make
el Reino Unido again. Pero ese vanguardismo que tienen esa gente en la calle, que están inspirados, nosotros como ya ganamos las elecciones y estamos viendo que la gasolina se ha bajado y como hemos visto que el presidente Trump sí las tiene bien puestas y le ronca al que tiene que roncarle y los aranceles están dando los resultados, entonces estamos tranquilos. No, mis amigos, nosotros deberíamos estar igualito como esta gente en la calle defendiendo, porque lo que nos viene en la temporada próxima de elecciones del medio tiempo, créame, estos individuos están trabajando al 100.001% para descarrilar la confianza del votante. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que logren engañar a más personas que creen y que ellos logren su objetivo. Desde el principio yo dije, aquí van a subir cosas de precio. Sí, es verdad. Y mucha gente no, que no va a subir nada porque aquí el gobierno, no, aquí sí van a subir. Es más, lo hemos visto nosotros. Pero por el otro lado, han habido grandes beneficios. La reducción de los impuestos, en fin, la gasolina estamos viendo, la energía vamos a verla, la cantidad de empresas que van a estarse abriendo, la capacidad de que entre más gente a la masa laboral y por consiguiente las familias tendrán más gente con más dinero. Y eso es algo que vamos a ver en los siguientes 2 años. Pero durante llegan esos 2 años, las agendas del mar van a estar como una pituita, jeringando la mente suya, explotando sus necesidades para descarrilar la confianza para el día de las elecciones de medio tiempo. Nosotros debemos estar así, en las calles, defendiendo, aplaudiendo los logros, silenciando y callando cada vez que salen estos degenerados con cualquier pensamiento vano. Mis amigos, nuevamente les digo, si usted estima que lo que estamos diciendo aquí es de valor, yo le pido a usted que ayude a la causa, comparta el programa para que esta información pueda llegar a otras personas, que le podamos abrir los ojos de la conciencia. Que es bueno que está triunfando el presidente y su agenda, nosotros tenemos que valer y defender que estos degenerados no logren su objetivo, porque ellos tienen una agenda y ellos se están preparando día y noche, 24/7, para lograr descarrilar la mente de los votantes, de usted, de mí, de su familia, de sus vecinos, depende. Por favor, comparte el programa, déjenme sus comentarios, hágalo como lo hacen la mayoría de las personas, mándenme un correo email o hágalo aquí en la página directamente. Es importante que abramos los ojos, es importante que saquemos del hoyo del piso, como hace el avestruz que mete la cabeza y deja la cola afuera. Saque usted su cabeza del hoyo y póngase erguido. Anótese en cuánta manifestación positiva hay, en cuánto evento pueda haber. Escriba cada vez que usted escuche algo, un portal, ponga su información. Estoy en contra por esto, por esto, por esto. Estoy notando de que hay sí varias personas
que están trabajando, que están publicando, que están utilizando inteligencia artificial para crear imágenes de apoyo a la causa. En eso tenemos que convertirnos. Porque cuando usted está defendiendo la nación, cuando usted está defendiendo esa bandera, cuando usted está respetando la Constitución, usted está defendiendo su familia. No hay otra, su familia. Preocúpese usted por su familia y haga su tarea, mande esta información y hable usted con cuanta persona pueda para activarle sus ojos, porque si no está todo perdido. Si estos tipos llegan al momento de las elecciones de medio tiempo y logran su objetivo de distorsionar la mente del votante con sus mentiras, con sus agendas, y ellos llegan a ganar las elecciones. Hasta aquí. Hasta aquí. Así que no lo permito. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV, y este programa está siendo retransmitido por nuestra señal de radio AFN Radio. 24 horas, 7 días, estamos en el aire en esa plataforma. Usted puede localizarnos, por favor. Ahí tiene, tome la imagen, entre y suscríbase al canal. Ahí hay información diaria importante. No me queda para más. Le reitero que yo cuento con usted. Por favor, si usted no se ha inscrito al canal, suscríbase. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, importantísimo para la causa de crear conciencia. Comparta el programa y lo único que podemos pedirle a Dios es que reparta suerte, nos ilumine al presidente Donald J. Trump. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad, mis amigos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.